Quiero verla en el show. Es como un gato siamés, su colar en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de té. En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo, al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición de Bar Conspiración en esta noche del jueves. Luz, Marian, Nachajón, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Pero estamos muy bien. ¿Y este bar cómo está? ¿Esta barra cómo está? Muy bien. Sobria. Yo Sobria, absolutamente. Yo quiero tomar la palabra como soy el médico con micrófono para felicitarle a mis dos compañeros periodistas. Yo soy un médico con micrófono, así que en este día, con muchas Para usted felicidades también, para usted también. Muchas gracias de mi parte. Y bueno, arrancamos lo que nos corresponde hacer justamente por esa tarea que escogimos en la vida. Es un programa que hoy va a tener temas que nos parecen vitales para este momento, muy adecuados a esta agenda, y para eso tenemos invitados, como Sí, siempre. señor. Yo en el Día del Periodista me declaro moralmente el mejor periodista del Paraguay. De entrada, ya quería decir eso. Y en segundo, virtualmente. No virtual. No Moral. virtual. Moralmente. Sí. Está con nosotros un señor que lo escucha, lo ve todo, el señor Ariel Martínez, ministro del Interior, y un señor que tuvo que escuchar y ver de todo también en este proceso, el señor Benigno López, director del IPS. ¿Y cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a Ariel, un saludo a la mesa. Gracias por la invitación. Ariel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Augusto. Un saludo para Benigno, el doctor Mime y Mike. Y felicitaciones a ambos, ya que el doctor Mime se excluyó de la nómina. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo una pregunta de favor para los dos invitados de arranque. Como buen periodista. Como buen periodista, mi querido ministro del Interior, la primera pregunta es, si la mitad más uno de este país es de Cerro Porteño, ¿no te replanteaste en algún momento el tema del camuflaje del lince, ir cambiando de colores? La verdad que creo que no tendría mucha resistencia, ya que toda la cúpula policial también es ¿sí? de Cerro Porteño, así mira. que, pero somos democráticos y seguimos los uniformes tradicionales que tienen que Bueno. no se identifican con ningún club. Pero si era por nosotros, bueno, hace rato estaba teñido de azul y grana todo. Bueno, Con Benigno, todos estos datos y lo que pasó el domingo, yo quiero saber, vamos a seguir alguna vez hablando de esa encuesta de Capri que decía que son mayoría los votos. hay que olvidar, la encuesta de cable hay que olvidar. Ya está, ahora Un no valor. O que haga eso de nuevo, que se entretenga con eso, Claro. Cerro Limpia. Benigno López, se dice que el banco de los compañeros del presidente y sus familiares se agranda mucho después del día de las elecciones. ¿Cómo te estás yendo? No, todavía no, sigue normal. ¿Sigue normal? Sigue normal. Bueno, ambos están cumpliendo una tarea muy importante en este proceso, como que uno de ellos es ministro del Interior, por lo tanto es ministro político de un gobierno, cuestión que es importante y relevante y que tiene incluso que tener de futuro más relevancia aún, por los tiempos que se vienen en el futuro de un país que tiene que negociar cuestiones fundamentales para el porvenir, digamos, ¿no? La otra persona, Benigno López, ocupa un cargo absolutamente relevante en este proceso, es presidente del IPS, pero también es fundamental, me consta que ha sido fundamental su opinión, su apoyo a cuestiones que tienen que ver con la economía. ¿Por qué? Porque él estuvo un tiempo importante de su vida como miembro del Banco Central del Paraguay y estuvo acompañando procesos concretos como esto que usted leyó en algún momento al respecto de los bonos soberanos, las negociaciones, etc. Estrictamente es un hombre de confianza de este gobierno. Significativamente y concomitantemente es aparentemente uno de los hombres de confianza, no es aparentemente, es obviamente un hombre de confianza de la nueva presidencia, aunque no tenemos la menor idea de si ocupará cargos en el próximo gobierno. Él sí está ocupando un cargo en la transición, forma parte del equipo de transición,
que desarrolla una tarea importante. Quería empezar por eso. ¿Qué es equipo de transición? ¿Qué hace un equipo de transición, Benigno López? Y básicamente lo que se estila hacer es, o lo que se piensa hacer en esta transición, que puede ser diferente a otras por la buena relación que hay entre el presidente Cartes y el presidente electo, ¿verdad? Es mirar los programas, los proyectos y impulsar todos aquellos proyectos que puedan ser impulsables y tratar de darle un andamiaje mucho más rápido que lo que usualmente ocurre. Tratar de participar ya en la elaboración del presupuesto porque este presupuesto lo va a ejecutar el presidente electo el año que viene. Entonces que ya haya una impronta en el sentido de poder no parar el país, no parar los procesos y avanzar en todo lo que pueda seguir siendo útil para la ciudadanía. Fíjate vos que en el programa anterior alguien me dijo, escuchale vos, tiene la misma voz que Marito. Te puedo asegurar que mañana me va a decir, escuchate, él tiene la misma voz. O sea, al revés va a ser, ¿verdad? Él tiene la misma voz que Marito. Bueno, Ariel Martínez, hoy es el aniversario del Grupo Lince. Una de las ideas de este gobierno que ha sido más exitosa, y uso un nombre muy mediático, ¿verdad? Trascendente realmente. También, porque también. venga el gobierno que venga, yo creo que de desarmar algo que tiene ese nivel de popularidad y de apoyo y de captación de ideas, me parece que no puede parecer una buena idea, siempre y cuando obviamente se sostenga en la misma línea en la que arrancó, ¿verdad? Y yo supongo que un año de vida supuso que hubo mucha gente en esa hinchada negativa que siempre existe y que tendría que existir siempre, claro, que estaba esperando, che, que pase algo, no que pasó se le escape nunca. un tiro, que se le escape un tiro. Entonces, ¿cuál es el secreto de un año de performance del INSE, ministro? Yo quisiera agregar a la popularidad que tienen y a la amplísima aceptación que tienen, la eficiencia que están teniendo. Sin duda es algo que en números se está traduciendo y que se empezó a traducir muy rápido. Hoy cumplen un año, pero a los 2 o 3 meses empezábamos a ver unos números que llamaban mucho la atención. Era muy temprano a lo mejor para hacer análisis, pero hoy a un año podemos decir que tenemos reducciones de entre el 40 y 50% en tipos específicos de delitos, como los asaltos por motociclistas, los famosos motochorros, y eso tenemos en cada ciudad en donde está el INSE. Hemos tenido inclusive números increíbles de 0 denuncias en Asunción en el mes de febrero. Entonces, es por sobre todas las cosas un proyecto de muchísimo éxito en los números, muy eficiente en su labor. Y creo yo que no hay mayor secreto de haber el gobierno tomado este proyecto y haberlo aplicado con una gran inversión de recursos. Primero en la selección de sus recursos humanos. Un proceso riguroso de selección. La semana que viene está egresando la 4ª promoción del Grupo Lince. Hubo un proceso riguroso de entrenamientos de ellos con entrenadores que vinieron de otros países con amplia experiencia ya, específicamente la República de Panamá, a quien estamos inmensamente agradecidos por el trabajo que vienen haciendo. Hubo una inversión en el equipamiento que ellos tienen. La motocicleta con la que cuentan es una moto de alta cilindrada, de una marca muy conocida. Los uniformes que ellos usan, las armas que ellos portan, y no puede haber mucho margen de error para ese éxito cuando se realiza esta inversión. Realmente creo que la experiencia del Grupo Lince, porque somos a veces acá nosotros los paraguayos muy propensos a ver experiencias extranjeras. Acá tenemos una experiencia de jóvenes paraguayos en la policía que es exitosa. Yo creo que es replicable en primer lugar en otras unidades de la Policía Nacional y, por qué no decirlo, en otras instituciones del Estado. Acá hubo un trabajo serio, un trabajo riguroso, un trabajo de transmisión de valores muy importante. Vimos eso en Lince, gente con valores. Vimos eso en Lince en casos en donde no fueron o demostraron ser incorruptibles. Vimos al Lince en acciones que no se vio nunca casi en nuestra policía, ayudando a cruzar a una persona con discapacidades o a una persona de la tercera edad. Vimos al Lince en colegios, vimos al Lince donando sangre. Vimos un cuerpo policial en un bote. Vimos un cuerpo policial que yo tengo que ser sincero, hace 1 año y pico cuando entrábamos al Ministerio del Interior, realmente ni en mis mejores sueños pensé que iba a estar protagonizando que un cuerpo policial tenga esta aceptación y tenga estas labores.
Sí, interesante y es bueno lo que acabas de decir, que sea el espejo en el que se mire la futura Policía Nacional en general. Y el ¿verdad? empoderamiento de la gente lo tomó como suyo. Es más, sé positivamente porque en mi barrio solicitaron que... Pero viste la historia de eso, hablábamos hoy en radio en Apunto, en la 970, también la gente te dice que no venga la policía, que venga el INSE. Sí. decía, pero- Exactamente. Porque eso nos piden que vayan al norte. La sí. policía, ¿no? ¿verdad? Sí, claro. Pero como que le diferencia. Una pregunta. Hoy es día periodista y por más que tenemos preguntas sobre temas estructurales. Hoy el día del periodista no hay Hoy el día del sanguchito, periodista no eso te es puedo raro. dejar de hacer una pregunta que si no la hago no me parecería a todos los periodistas del Paraguay y del mundo. ¿Vas a ocupar algún cargo en el próximo gobierno? Mira, yo tengo una relación diferente a cualquiera porque el presidente electo es mi hermano, ¿verdad? O sea, de punto de partida, yo no estoy con él por ningún tipo de cargo. O sea, no tengo ningún interés en ningún cargo. Donde sea que él me necesite, yo voy a estar para ayudarlo a él. O sea, no me he puesto como objetivo llegar a ocupar tal o cual cargo. De hecho, nunca lo hice en mi vida. Los cargos que ocupé fueron más que por casualidad o confianza que inspiraba a la gente que me ofrecía un cargo que por alguna puesta como objetivo, yo quiero llegar a hacer tal cosa, ¿verdad? O sea, yo no me pongo como un objetivo eso, no me interesa ocupar ningún cargo, más que ayudarle a que mi hermano sea exitoso en su gobierno, porque eso va a implicar un éxito para toda la ciudadanía también, que a él le vaya bien, no va a ir bien a todos, incluido a mí. Una cuestión que te quiero preguntar, porque te reitero, por más que no estás cumpliendo una función específica en el mundo ni el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central, sos un gran conocedor de esa materia. ¿Qué te parece que es el mapa de la economía que entrega este gobierno al gobierno que asumirá el 15 de agosto? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la economía, si hablamos de los números macros, este gobierno capitalizó una trayectoria importante de forma estructural. O sea, los números macroeconómicos que presenta el gobierno, que deja el presidente Cartes, son realmente envidiables en la región. Cuando todos tenían problemas, Paraguay no. O sea, hay un trabajo hecho muy importante a partir con el ejemplo que dijo el ministro, ¿verdad? El secreto del grupo Lince no es más que el secreto de haber elegido a la persona adecuada a través de un proceso riguroso de competencia para acceder a esos lugares. ¿Qué es lo que ocurre en el equipo económico? ¿Verdad? Hace un tiempo a esta parte, vos tenés gente, autoridades en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda que son de un perfil muy alto, ¿verdad? La vara en esos lugares está muy alta, entonces, y eso genera expectativas importantes. O sea, desde ese punto de vista, yo creo que el presidente electo recibe una economía ordenada y una economía dispuesta a despegar. ¿Dónde están los desafíos? Y en el capital humano. Seguridad, salud, educación. O sea, en la competitividad, en la productividad de la economía, hacerla más productiva para que genere más crecimiento y a través del crecimiento se pueda combatir la pobreza y pueda haber también mayor empleo y empleo de calidad para la gente de acuerdo a la educación que tiene. Yo veo que en ese escenario se deja, y no solo en ese, ¿verdad? En todos los escenarios posibles, el gobierno del presidente Cartes deja un país absolutamente ordenado, muy diferente al que él recibió. Hay una consulta, caballero. Sí, no, yo digo, es lógico pensar en esto, de que las elecciones se hagan en abril, la asunción en agosto y el periodo de transición sea este. ¿No sería más lógico pensar en que las elecciones se hagan después de o sea, en el segundo semestre del año y la asunción se haga a comienzo de año, en enero, cuando arranca todo? Digo, bajo la consulta a la mesa casi como para discusión, más que nada. Nivel práctico. Yo creo que sin duda es un periodo de transición muy largo el nuestro. Se hizo, siempre yo digo, esa constitución se hizo por una generación que salía de procesos eleccionarios difíciles y que se esperaban procesos eleccionarios difíciles y se buscó dar el mayor tiempo a que se puedan solucionar los problemas que puedan surgir de unas elecciones y por eso es la particularidad paraguaya nuestra de tener un periodo de transición tan largo, ¿verdad? De 4 meses casi o más, creo. Y bueno, pero por suerte, a partir de las primeras elecciones de los años 90, no hemos tenido más procesos discutidos, a pesar de la farsa o intento de denuncia que vimos hace 24 o 48 horas, que rápidamente fue desdecida por sus propios protagonistas. Vemos que los paraguayos
hemos aprendido a votar, hemos aprendido a fiscalizar ese proceso eleccionario y tenemos una justicia electoral que da los resultados muy rápido y hoy queda realmente un poco sin sentido estos procesos de transición tan largos. Así que sin duda, seguramente será tema cuando se toque la Constitución hablar de estos periodos de transición. Presidente, ¿cómo se maneja un equipo de transición? Enganchando un poco, hablamos de un presupuesto que se va a empezar a ejecutar en el 2019. Sin embargo, este gobierno hereda un presupuesto que ya está siendo ejecutado en el sentido pleno de la palabra, a veces ejecutado con todas las armas. ¿Cómo uno puede planear esa luna de miel de 100 días justo con la última parte del presupuesto? Y es uno de los desafíos más importantes por el famoso tema de los 100 días, ¿verdad? Yo coincido con lo que dice el ministro Ariel, ¿verdad? Que habría que ver cómo adecuar, porque no es solo que tener una transición muy larga, sino que entras en más de la mitad del año y como ciudadano, como país, perdemos casi un año. O sea, entras al final del año, no tenés mucha maniobrabilidad en el presupuesto que se va a aprobar en septiembre, que empiezan las discusiones, y te comiste un año de mandato y te quedan ya poco menos que 5 cuando empieza enero del 2019. Entonces es complicado, ¿verdad? Pero en este caso nosotros creemos de que vamos a encontrar suficientes recursos para poder desarrollar las políticas del presidente electo a partir del 15 de agosto, totalmente diferente a lo que pasó en el 2013, ¿verdad? Yo estaba en Itaipú, por ejemplo, y estaba todo vaciado, estaba todo gastado, estaba todo comprometido. Y se tuvo que haber hecho maravillas y cosas que impidieron que haya un despegue más rápido del gobierno del presidente Cartes, porque se encontró todo de alguna manera complicado, al menos en el lugar donde yo estuve, ¿verdad? En salud también. Y en salud también, en IPS también. IPS también. ¿Verdad? Entonces, todo pasa por la responsabilidad y la eficiencia del funcionario que está dejando el cargo, ¿verdad? Y del presidente que está administrando el país que la ciudadanía le eligió para que lo haga. O sea, dentro de este escenario nosotros creemos que el presidente electo va a tener la capacidad suficiente para desarrollar algunas políticas importantes a partir de agosto, y si es posible, su idea es aprovechar estos 4 meses también. Me quiero quedar con eso que estaban diciendo de la selección de las personas, ¿verdad? Porque me imagino cuando uno agarra un gabinete, y algo que periodísticamente me parece que es una oportunidad de hacerlo, es mirar un poco por lo menos los últimos 3 periodos presidenciales para ver cuán rápido se fue desarmando el gabinete inicial, ¿verdad? Lo que más se hablaba del gabinete de Cartes fue el gabinete técnico, ¿verdad? Inicialmente la selección nacional, y después hay que ver cuáles fueron los cambios que se dieron y si en comparación a otros gobiernos eso fue diferente, ¿verdad? Porque ha de ser divertido de ver un escenario donde todos se miran y dicen, che, ¿quién va a ser el primero qué bueno. El primer fusil que explota, ¿verdad? Sí. Pero al final, con las disculpas del señor ministro del Interior, una de las cuestiones que tiene que aprender de la doctrina de cómo funciona el Estado, que los ministros son secretarios de una persona que fue electa para cumplir el rol principal en la administración de la República, digamos, ¿no? Y de hecho que se presume que esas personas no son unas eternas. Claro, no son eternas. Yo quiero disentir un poquito, tanto con el ministro Ariel como con el señor Benigno, al respecto de que tenga que ser un tiempo muy acotado la transición. ¿Por qué? Vos podés decir, no, pero todos los presidentes ya más o menos tienen un gabinete en la cabeza y compañía cuando las elecciones... Las presiones que tienen el tiempo preelectoral es sustancialmente distinto al proceso posterior del ungimiento de un presidente de la República. Cuando sos presidente de la República electo, ya sos presidente de la República electo y ya tenés una autoridad, no estás debiendo atenciones preelectorales y compañía. Por eso me parece que es sabio que haya un tiempo previo a la toma de decisión, porque el presidente de la República puede asumir con cabeza más fría su gabinete, digamos, ¿no? O sea, una cosa es que te digan, che, colocarle a fulano de ministro antes de las elecciones, claro. Y otra cosa es que ese tipo de vuelta venga a golpearte la puerta y ya no te va a pedir con la misma presión tampoco, ¿no? Entonces me parece... Pero quiero volver a lo anterior y también a la posibilidad que disientas de nuevo. Quiero volver a lo anterior, ya que instalaste el tema. ¿Qué te pareció lo que pasó con Efraín Alegre y el equipo de la Alianza después de las elecciones?
Bueno, antes sobre el punto, son 100 días en nuestra transición y vemos otros países como Estados Unidos que son entre 40 y 50. Yo creo que por ahí está el tema, tampoco muy corto, Claro. ¿verdad? Pero creo que es un tiempo prudencial y lo que hace Estados Unidos justamente, a pesar que creo que tienen otro año fiscal, inician justamente los primeros días de enero y las elecciones son en los primeros días de noviembre. A mí realmente, y creo que a muchos, fue una mezcla de sorpresa, fue una mezcla de rabia, porque habiendo tenido una jornada electoral casi sin incidentes, que nosotros que estamos en el área de seguridad lo vivimos así, habiendo tenido jornadas que se cerraron en todas las escuelas del país, sin reportes de incidentes, sin ni siquiera con las habituales grescas que suelen ocurrir propio de las pasiones eleccionarias, que 48 horas después aparezcan por arte de magia denuncias en redes sociales que venían muchas de perfiles falsos, denuncias en redes sociales que se han constatado después fueron manipuladas y que después casi libretado, casi guionado, aparezcan líderes políticos de sectores que fueron derrotados en la oposición a denunciar fraude con una irresponsabilidad pasmosa. Fue, creo que para todos nosotros, una mezcla de sorpresa y rabia, porque que quieran manchar un proceso eleccionario a un país como el nuestro, que tanto nos ha costado ganar ese derecho a votar, que tanto nos ha costado hacer ese ejercicio habitual de la democracia, creo que molesta y creo que es algo que lo van a llevar como una mancha quienes lo hicieron, porque poner en entredicho unas elecciones, poner en entredicho el prestigio de un país que tanto este gobierno del presidente Cartes tanto ha hecho porque se coloque en el mundo ese prestigio de este país, creo que es una marca que van a llevar porque no se puede ser tan irresponsable, no se puede jugar con el deseo de 2 millones y pico de paraguayos que han acudido a votar conscientemente, que han acudido a votar sin ningún incidente que se haya reportado de gravedad el día de No hoy. hubo incidentes. Una de las cosas más divertidas que tiene la democracia en la era del smartphone, pues, porque vos puedes compartir grupos de WhatsApp con tus compañeros de colegio, con tus amigos del barrio y después con gente más importante también, ¿verdad? Y me pasaba eso el domingo, cuando empezaban a darse el anuncio, alguno decía, los colorados robaron en Israel, el otro, este bandido está diciendo tal cosa. Y en un grupo más importante decía, espera un poco, la calificación del país está en riesgo. Y dice, espera, acá estamos hablando completamente de otra cosa, ¿verdad? Cuando se empieza a hablar de cómo te ven de afuera, creo que eso igual de todos modos cuando empieza a haber reconocimiento internacional pierde fuerza, ¿verdad? Y No, claro, después, le van a escuchar al observador internacional. Sí, correcto. No le van a escuchar al chico este que está frente al tribunal probablemente y que se está quejando genéricamente que hubo un gran fraude. Es que, mire, dentro de lo que uno puede decir, era grave lo que se estaba gestando. Sí. Es decir, Sí. Finalmente se desactivó y creo, y tocamos madera, que quede en lo que pasó. Pero era grave, se veían acciones preparatorias de hechos mucho más graves. Pero tenía Era un déjà vu. pies de barro, porque mínimamente una operación tiene que tener autonomía para durar 2 días, 3 días. Esta operación tenía solamente una idea, ¿verdad? Que era incidentar, pero no tenía un plan de seguimiento. Por eso fue desinflándose sucesivamente. Yo creo que fue desinflándose también porque el apoyo de la ciudadanía no generó. interesada directamente no surgió. Y también permítanme dentro de eso decir el brillante trabajo de la Policía Nacional resguardando esa tarde y esa noche del Tribunal de Justicia Electoral, una actitud firme de que no se iba a repetir la historia, porque hay que ser claros cuando dice mime déjà vu, creo que todos sabemos a qué se está refiriendo él, y que no se iba a repetir la historia esta vez. Íbamos, y tenían todos los que se encontraron ahí a ser firmes de que se respete la voluntad popular. El pueblo paraguayo, los votantes se expidieron y eso es sagrado, se debe respetar. Por eso, y hasta me exalto un poco porque me parece que fue una irresponsabilidad asombrosa para gente que estaba hace años en la política. Tenemos que hacer una pausa. Ya veo. Sí, tenemos que hacer una pausa. Una transición se puede decir ahora. Una transición comercial. Una transición hacia el próximo bloque y ya volvemos. Negro sea negro, que no hay uno sean dos, porque exactos son los números.
que aquí estamos de prestado, que el cielo está nublado, que uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado. Depende. Luz Marian Nachajón, como todos los jueves. Bien, otra vez bien estoy. Vamos, afilado. Quinto programa. Por ahí, consecutivo. Chico, ¿y cómo estamos, Mike? ¿Cómo estamos? Bien estamos, señor. Pueden encontrarla a Luz Marian en todas las plataformas musicales y también en las redes sociales como Luz-Marian-Nachajón, como todos los jueves acompañándonos aquí, señor. Y estamos también de la cabeza. O sea, hoy empezamos un bloque con el doctor Mime, valiéndonos de su especialidad, para que nos comente un capítulo semanal de un minutito al respecto de cosas que nos interesan sobre cómo funciona esto en relación a esto que es el mundo. De la cabeza. ¿De qué hablamos hoy? Y bueno, vamos a hablar de un tema de actualidad, cómo se comporta el cerebro social, digamos, respecto a un evento como el cerebro social. El cerebro del ser humano está hecho para vivir en sociedad. Es muy difícil, casi imposible vivir solo. Ok. O sea, esa gente que vive una vida alejada, además... Ermitaños. Sí, no es lo regular ni es lo normal. Okay. El cerebro social se comporta de una manera muy particular en algunos eventos, como por ejemplo el tema de las encuestas. Nos preguntamos qué pasaba con las encuestas cuando bueno, influía o no influía. Y en marketing político, que usted lo sabe, existen dos formas que el cerebro responde. Una es la famosa, el efecto bandwagon, que es el efecto, yo me cuelgo del ganador. ¿Qué significa? El cerebro se identifica con las causas ganadoras. Okay. Y está el otro extremo, ¿verdad?, que es el efecto donde el cerebro va con el más débil. Es decir, bueno, pobrecito, le voy a dar mi voto, es decir, el cerebro va con el que se victimiza. Entonces ahí vos tenés que analizar a qué público voy a apoyar. Voy a aplastar con una encuesta y voy a decir, bueno, listo, aplastemos, demos los números que nos favorecen o no. O directamente juego de pobrecito y ahí voy. De esas dos maneras trabaja el cerebro. O sea, te va a trabajar apoyando siempre a un ganador o pobre, me quedo, me retraigo, voy a acompañar. Pero ¿y no hay en porcentaje para qué lado se tira más o no? Hay estudios que difieren. Algunos dicen que un 7% de la gente vota sí o sí al ganador. Hay otros estudios que le dan porcentajes más altos. Lo que sí, un 7% en una elección como esta pasada es un 7%. Okay. ¿Verdad? Entonces, sí, el cerebro tiende a comportarse de esa manera. De la cabeza se llama este bloque. Tengo un amigo que se llama Felipe que me suele decir, si juntás un neurólogo y un politólogo tenés que tener dos cosas: buena atención de la audiencia y un buen detector de humo. Exactamente, así mismo. Sí. Bueno, y una buena ventilación. Se adelantó una semana el auspiciante. Sí. Espera, agreguemos un tercero que es un asesor político. Sí. Ahí está. Sin duda. Don Benigno López, el tema IPS como legado de este gobierno de cara al futuro, ¿qué cosas te enorgullecen como logros y qué cosas te parece que son como materias pendientes para la próxima gestión al respecto de esa delicada institución que te tocó? Realmente muchas cosas me llenan de orgullo, ¿verdad? Si miramos septiembre del 2014, cuando asumo la presidencia, teníamos 800.000 millones de guaraníes en deuda con la industria farmacéutica. Teníamos un 41% de ausentismo, la gente no se iba a trabajar. Teníamos 14%. 41%. ¿El porcentaje tuyo, doctor? Sí. No, puede ver mi espejo de marcación 100%. Sencillamente no se iban a trabajar. No se iban a trabajar. No era normal que tengan el hábito de que además del salario tenían que trabajar también. Teníamos 14 obras iniciadas en el gobierno anterior, 2 continuaban, 2 y media, 12 paradas, algunas ni siquiera iniciadas y con el anticipo pagado. Teníamos un 70% del stock de medicamentos, ¿verdad? No estaba motivada la gente, había muchos problemas, ¿verdad? Al año resolvimos el problema de la deuda con la industria, encontramos una fórmula financiera, le estamos pagando regularmente, pagamos los 700.000 millones que se debían a través del sistema financiero. Del 41% de ausentismo bajamos al 11%. No es para cantar bingo, pero es para ver el vaso medio lleno. De las 14 obras estamos terminando 7, 6 se van a terminar dentro de este año. Hemos
invertido en el Hospital Central, donde nos había invertido en infraestructura más de 30 años, hemos invertido cerca de 80.000 millones de guaraníes en reacondicionamiento de los servicios y ampliación de camas. Tenemos una duplicación de las camas de terapia que se están terminando con la UTIM, que se está terminando en el Hospital Central. Dejamos muchas cosas, ¿verdad? Hemos incorporado un sistema tecnológico importante que nos va a permitir que los programas por lo menos se hablen entre sí. Nosotros tenemos 57 programas tecnológicos que no se hablan entre ellos. ¿Qué significa no se hablan? No son compatibles. No son compatibles. O sea, cada uno corre en paralelo. Y tenemos más de 107.000 operaciones manuales al año. O sea, el error humano es Muy alto. se le llama y se le invita Es muy para que potencial. venga. Es muy Sí. potencial. El sistema tecnológico que tenemos va a permitir tener un sistema contable y financiero mucho más eficiente. Vamos a poder tener un mayor control. Y capacitación a los médicos. Nosotros tenemos una población que no es joven, o sea, no tenemos gente joven recién ingresada, sino tenemos personal y funcionarios ya de edad que ya no pueden salir. Entonces, en lugar de enviar médicos y funcionarios afuera, le trajimos al INCAE. El INCAE es la Escuela de Negocios de Costa Rica, emparentada con Harvard, que nos dio un programa para 400 personas. Pagamos acá y le tuvimos acá. Le tuvimos en el CREAM, el Centro de Geriátrico de San Bernardino. Y dejamos un proyecto que está empezando, un proyecto de una APP en logística, que es una suerte de control de todo el proceso de entrega de medicamentos. Claro. ¿Verdad? Que esperemos que esté funcionando en marzo del año que viene. Y dejamos más de 1.500 camas, que es casi la misma cantidad de camas que tenemos. O sea, duplicamos la oferta de camas para los asegurados, que una vez que estén funcionando todos los hospitales, va a dar una tranquilidad importante al asegurado, puesto que vamos a resolver el problema de las colas, vamos a resolver el problema de la espera, vamos a resolver el problema de no hay cama. No hay nada más angustiante cuando te llama alguien desesperado y te dice: presidente, mi hija está en la urgencia y no la atienden. De ese versus te quiero hablar un poquito, presidente, porque no quiero dejar pasar. Una de las cosas que puede pasar es que toda esa gestión que estás comentando, que es evidentemente relevante, puede arrugarse porque el día de mañana en el diario sale que alguien llegó a la urgencia y no fue atendido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos ¿no? de acuerdo. Una de las cosas que puede preocupar, podría preocupar a las autoridades de hoy, preocupará a las autoridades del futuro, es eso, el hecho de cómo se ve el tema de asistencial por sobre el tema estructural, digamos, ¿no? Si tuvieras que recomendar algo de cara al futuro, ¿cuál sería la recomendación para que lo asistencial mejore? Tenemos que definitivamente apostar a la prevención. Por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran 9, ¿verdad? En un mercado como este, que es donde los gastos son ilimitados, pero los recursos no. Entonces es importante apostar a todo lo que te va a dar más eficiencia y eficacia en la atención. Tenemos que apostar a la integración de los servicios con el Ministerio de Salud. No podemos tener la competencia que tenemos en recursos humanos, en medicamentos y en infraestructura. Donde está IPS, enfrente se hace un hospital público, donde está un hospital público, enfrente se requiere Así IPS. mismo. Debiéramos poder ofrecer... Se hace la misma rueda varias veces. Y los recursos humanos son generalmente los mismos, tienen su contrato de 12 horas en un lugar y después tienen el contrato en 12 horas en el otro lugar. Entonces, y yo creo que eso es una cuestión de gestión, que cuando tengas la tecnología apropiada vas a poder avanzar en eso y seguir buscando todo lo que sea eficiencia en el control. Me gustó mucho la carta orgánica que tiene IPS, presidente, para hacer las cosas que quería hacer. La verdad que al final de mi mandato, que es ahora, antes de agosto, ¿verdad?, llegué a la conclusión de que tal vez la carta orgánica en sí no sea tan problemática para mejorar la gestión, pero sí es importante para la hora de mejorar la provisión de los servicios. O sea, no se puede pretender que un juez ordene a IPS atender a una persona que no está asegurada, o proveer medicamentos que IPS no compra, o proveer medicamentos que el Paraguay no tiene en Paraguay. O sea, no hay luego acá, pues nos ordenan comprar. Tenemos casos simpáticos donde hay gente que tiene un tratamiento que IPS le paga en clorinda. O sea, nosotros le pagamos a una persona vía amparo $5.000 al mes para que haga su tratamiento en clorinda.
Entonces hay cosas que la gente tiene en mente, que IPS tiene todo porque tiene, yo le llamo cariñosamente la maldición del fondo de pensiones, la liquidez, donde tiene 2.500 millones de dólares, que la gente no sabe porque no tiene la información. Yo no sabía tampoco antes de que no se puede usar el dinero para salud, que ese dinero tiene que estar para pagar la jubilación del día de mañana. Y desde el punto de vista de jubilaciones hemos cambiado la filosofía, hemos dejado de invertir exclusivamente en el consumo y hemos apostado a la economía real. Hemos ampliado nuestras inversiones con la Agencia Financiera de Desarrollo, hemos ampliado hemos iniciado operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos sacado una línea de crédito hace poco para la vivienda del asegurado. O sea, el asegurado de IPS, el cotizante de IPS va a poder acceder. Ese es un tema que quiero apartar y quiero preguntarte más tarde. Programa de viviendas, porque me parece que puede ser una política de Estado que se transfiera al próximo gobierno. Aguantamos un ratito con ese tema, don Benigno López, porque ese es un gran tema. Quiero que me analices, Ariel Martínez, ministro del Interior, no como ministro del Interior, sino como persona con una historia política importante, tradicional en su vida, las elecciones del pasado domingo. ¿Qué lecciones te parece que deja esta victoria de la ANR? ¿Cómo viste el tema de la participación de las figuras? ¿Hubo renovación o no? ¿Cómo te pareció la oposición? Bueno, yo creo que vamos a tener por lo menos una Cámara de Senadores renovada en más del 50% por los números que estamos viendo, que seguramente se oficializarán en las próximas horas. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que hemos vivido a lo mejor una de las últimas elecciones donde los votos de un solo partido fueron suficientes para ganar. Atender lo que dicen. Vivimos la última elección donde los votos de un partido son suficientes para ganar. ¿Te parece que de futuro va a estar como más combinadas las fuerzas? Yo creo que el gran desafío que tenemos, no solo el gobierno que asume, sino que todos los colorados, que es hacer que el partido sea aún mayor de lo que es. Hoy sin duda tiene el 50 y poquito % de afiliados en el país y de los que acuden a votar, pero tenemos sin duda ese gran desafío de hacerlo aún más amplio, de incorporar más sectores de la sociedad a nuestro partido, y yo creo que ese es el gran desafío para estos 5 años que vienen. Llama la atención los primeros números que surgen, creo que por ahí va a venir Mike, del muy bajo número de votantes jóvenes que hubo. Y por eso yo digo, a lo mejor son de las últimas elecciones que estamos viviendo sin la participación de estos jóvenes que fueron ya formados desde su nacimiento en democracia, sin la participación de jóvenes que son nativos digitales. Por eso digo, sin la participación de jóvenes que como hoy, o sin la participación con una mayoría de militantes en partido. Por eso creo que vivimos seguramente una de las últimas elecciones tradicionales y a partir de ahora vamos a vivir una nueva era. Mucho más complejo. Por otro lado, y es digno de destacar, probablemente el Partido Colorado a veces se dice mucho como una cantinela, pero sigue demostrando que probablemente, voy a ser hasta un poco exagerado, es uno de los partidos políticos más poderosos del mundo. Porque prácticamente sin tener votantes de otro partido le basta para ganar elecciones. Por eso creo que todo eso es temprano, seguro todavía. Tenemos que analizar, se va a tener 5 años y el Partido Colorado, si bien le basta para ganar elecciones su propio músculo, su propia fuerza, va a tener seguro que replantearse en estos 5 años, incorporar mayores sectores de la sociedad, motivar a esos jóvenes que no fueron a votar. Y bueno, creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo se puede lograr eso? Te vamos a preguntar, perdón. No, yo te iba a decir, ahí es donde siempre entra después la del huevo de la gallina, ¿verdad? Bueno. ¿Conviene motivarle o no conviene motivarle? Porque si motiva te pueden dar vuelta. Después lo que decía lo de la composición del Senado es correcto, ¿verdad? Me parece que el camino que es lógico para el Partido Colorado es mirar, espera un poco, una C piensa más o menos como yo, esto del Encuentro Nacional piensa más o menos como yo, esto de Hagamos piensa más o menos como yo. Paraguayo Cuba piensa más o menos como el camino de la concertación. Vuelvan acá, ¿verdad? Y después lo otro, me quedo mucho con esto que decía el presidente, ¿verdad? Sobre la Carta Orgánica, que es una cosa que a veces uno no sabe y no entiende, ¿verdad? Hasta que estás ahí adentro y pillas cómo funciona. Me parece que pasa lo mismo con el voto y ahí es donde la justicia electoral no entra. El voto del presidente, ese no es realmente el que cambia el país. El voto que cambia es el que te afecta directamente a vos cuando vos elegís tu intendente, tu concejal, tu gobernador, tu diputado. Si eso nos empieza a enseñar que ese es realmente el voto que te afecta,
Entonces es difícil pensar después que va a haber más participación de jóvenes, porque es como que todo el sentimiento, la sensación de descreimiento se vuelve cada vez más fuerte, ¿verdad? Porque en realidad no se ven, se espera demasiado de la acción del presidente como si fuera el presidente va a curar todos los males. Y ahí me quedo con lo que decía al principio el presidente de IPS, que es una sensación mía con las críticas que le puede hacer a Marito o si ganara Efraín. Yo, como paraguayo, quiero que le vaya bien. Y yo quiero que sea el mejor presidente de la era democrática también. Y ojalá. ¿Por qué? Porque si le va bien a él, no va bien a todos nosotros, ¿verdad? No es tan difícil entender esa parte, pero si no se labura cívicamente en eso y se piensa nomás que es Cerro Limpia, es difícil. A nosotros puede irnos mal si no hacemos una pausa ahora mismo. Correcto. Perdón, señor Bernardes. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Como todas las semanas, los bares en Nachajón. Esta semana tengo que agradecer a la SAP por el agua que nos brindó, ¿verdad? Para el bar. Señor. Pero la semana que viene ya va a recuperar toda esta gente. Ustedes, lo que pasa es que no se pueden ustedes. Si no hay alcohol en la mesa a esta hora ya se complica. Bueno, perdón, disculpen. Vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Estamos con el ministro del Interior y el presidente del IPS que tenía algo que decir con respecto a la fortaleza del Partido Colorado, presidente. Sobre eso y sobre la visión que tiene Ariel, que yo creo que es totalmente cierta. El desafío de estos 5 años es enorme para el partido, ¿verdad? Si no hay una buena gestión, si no se apunta a los lugares donde se tiene que apuntar, si no se reduce y si no se le atiende a la gente más necesitada, probablemente no tengamos una elección como la que tuvimos esta vez, ¿verdad? Entonces hay que apostar y el partido tiene que dar lo que dijo que iba a dar en la campaña, gobernabilidad, y el presidente electo tiene que tener la capacidad de diálogo que la tiene para conseguir todos los consensos necesarios para poder hacer los procesos de reforma estructurales. Tal vez no tengamos otro tiempo para hacer reformas importantes en IPS. Posiblemente en el siguiente mandato ya nos ahoguemos. Posiblemente no tengamos otro tiempo para hacer reforma en educación. O sea, la educación, los éxitos en la educación se van a ver dentro de 20, 25 años, ¿verdad? Tener que asumir el costo hoy. Posiblemente no tengamos otra oportunidad de tomar medidas importantes en la salud pública también, ¿verdad? O sea, yo creo que estamos en un momento tal vez importantísimo en nuestra historia para tomar las medidas que correspondan para darle respuesta a la gente, al ciudadano, sobre todo a aquel que es menos favorecido. Sí, podemos coincidir que, perdón por la interrupción, ¿verdad? Pero sobre lo que se venía publicando, incluso si ganaba, es el escenario ideal. O sea, no hay un mejor escenario que este, digo yo, en la cantidad de gobernación, en la cantidad de gente del Senado, la cantidad... Sin duda. Yo creo que el desafío del Partido Colorado, que demuestra elección tras elección ser una poderosísima máquina electoral, es también ser a la vez un movimiento. ¿Y qué yo digo cuando es un movimiento? Un movimiento es algo que, como su nombre lo dice, está en constante movilidad. Estos 5 años deben demostrar que el partido es un actor protagónico en el día a día del gobierno del presidente electo. Ese protagonismo lo tenemos que tener en el día a día, no cada vez que hay elecciones nomás. El partido tiene que ser importante día a día y yo creo que ahí está el gran desafío de incorporar a actores importantes de la sociedad, de forjar alianzas, de forjar concertaciones, lo que sea necesario, de hacernos abiertos o más abiertos, porque el Partido Colorado tiene también una tradición de apertura. Y decía yo, es paradójico, porque decimos debe abrirse a pesar de que con la unidad, que hay que destacar, ¿verdad? Como nunca en democracia, lo que hizo el presidente Cartes de ponerse al día siguiente de las elecciones internas, de ponerse a disposición del presidente electo y de haber trabajado de la manera en que lo hizo con todo el equipo del Movimiento de Honor Colorado en esta campaña, es a la vez un desafío para el partido. Bastó ganar con el Partido Colorado, pero de acá para adelante el partido debe convertirse en ese gran movimiento que fue. Déjame incluir una pequeña, para que no naveguemos exclusivamente en el campo del optimismo en relación al Partido Colorado. Déjame meter una pequeña crítica. En el año... Te tengo que interrumpir porque si no te van a escuchar. Yo puedo ser tu intérprete, pero creo saber hacia dónde vas, pero voy a ver y después me haces sí o no, ¿verdad?
Yo creo que la elección está demostrando lo siguiente. Al Partido Colorado le basta el Partido Colorado para ganar. Al Partido Colorado no le basta el Partido Colorado para gobernar. ¿Por qué? Porque no es como la otra nos decía ese senador en la radio. A mí me duele eso cuando dicen, no, si sos colorado recibí medicamentos, si sos colorado recibí tal. Claro. Esa es la parte donde está complicada ahora. Y por eso a mí me gustó el discurso de Marito ese domingo, cuando dijo, Inclusivo, no somos lista uno, absolutamente somos inclusivo. Paraguay ya ahora. Sí, y sí, listo, y para adelante con eso, ¿verdad? Porque me Hubo parece que es la hubo un opción. detalle muy llamativo, a mí me llamó mucho la atención. En primer lugar, la presencia de Santi Peña abrazado a él de entrada, y después de repente se lo ve atrás a Horacio Cartes en una segunda fila y así y de repente cuando el presidente electo lo mira hacia atrás y lo trae adelante. O sea, mucho simbolismo tenía esa mira, acá estamos todos. Bueno, o sea, de nuevo voy a salir de vuestro optimismo, porque ahora sí ya tengo Allah. micrófono de nuevo. Nosotros Sacale le- otra vez el micrófono. Yo quería decirle lo siguiente. En el 2008, lo que pasó en el 2008 no es que ganó la oposición. Si el Partido Colorado no advierte que la caída del 2008 también tiene que ver con el vencimiento de algunas formas de hacer política, puede volver a irle mal en el futuro. Si el Partido Colorado no comprende que algunos gestos que se produjeron del 2013 en adelante, que parecieron un poco atípicos para la cultura colorada, como por ejemplo la transparencia, el tema del concurso, puede volver a irle mal en el futuro, porque lo que pasó probablemente en el 2008 es un proceso natural, digamos, de evolución de la política paraguaya. Eso me parece interesante en este señalar en este momento en que a veces el optimismo genera falta de crítica, digamos, ¿no? No digo autocrítica, pues estas personas son las que lideran el proceso. Entonces, sí me parece importante, por ello, aprovechar para sostener instituciones que se fueron instalando en los últimos tiempos y que, te reitero, para la cultura colorada parecía un poco... vos no querías que alguien te diga, no, el correligionario tiene que concursar en un concurso de méritos, ¿no? Viviendas. El IPS se pone a financiar viviendas. Eso nunca ocurrió. ¿Cómo es eso? Nosotros estamos en la búsqueda constante de proyectos importantes, buscando incentivar al cotizante. O sea, lo que nosotros quisimos era darle importancia al haber jubilatorio, que la gente entienda para qué está ese dinero. Pero como no tenemos nosotros información o no conocemos realmente, durante la juventud de nuestra vida, el aporte a IPS es un costo para el joven. ¿Por qué? Porque no necesita nada. Hasta que empieza a los 50, 55, empieza a funcionar mal el motor y ahí empezar a reclamar IPS. Y cuando te faltan 3 años para jubilarte, te preocupas de qué es lo que tenés que aportar para poder tener una buena jubilación. Mientras tanto, fue un costo y buscaste la manera más eficiente de no aportar. Con este producto nosotros estamos buscando que el aportante se vaya al banco y diga, yo quiero mi préstamo para mi casa, y haga el cálculo. ¿Qué está pasando hoy? El primer dato que tenemos del banco. Del 100% de los clientes que se van, le dice, sí, yo tengo IPS. Y le muestra la nómina. Y le dice, no, pero con esto, este es el salario mínimo. Con esto no puedes acceder para la casa que querés. No, pues yo gano más, le dice. ¿Y dónde está esa plata? No, tengo registrado de otra manera. no declaro. Ah, ese no te sirve. ¿Qué va a motivar esto? Que la gente registre como tenga que registrar, que entre a la nómina y que deje de proveer facturas. ¿Verdad? Entonces vamos a tener un incentivo importante en el haber jubilatorio y el cotizante va a saber todo esto. No es que no me sirve para nada, haciendo los aportes como corresponde, declarando lo que tengo que declarar, voy a tener una línea de crédito para mi casa. Fantástico. En el tiempo adecuado. El préstamo es a 20 años. Ay. No pasa por- nada. Entonces buscamos el incentivo importante para esa gente que aporta y que no le da Claro. mucho valor al aporte. Hoy participamos en una jornada de conocimiento de la seguridad social y es realmente lamentable que la gente no conozca qué es la seguridad social, Claro. pero no es solamente en Paraguay, en la región. Tenemos una última pregunta para el ministro del Interior. Le preguntamos sobre el Partido Colorado o sobre Cerro Porteño. ¿Qué te parece? A mí me dijeron que tiene, Cerro Porteño. no, quieren cerrar de producción, pero viste la pelota que ayer bajó Marcelo, que ¡pac!
No, así me contaron que la baja el ministro Martínez. Pero no, entonces esa risa parece Bueno, que... pues vos, ¿sabés qué pasa? Yo voy a tirar la pregunta, Vos le yo voy a tirar la trancás pregunta y hay para un irnos. lince mirándote. ¿Qué es el problema? En diciembre no nos vamos a quiero. la presidencia de Cerro. No, en diciembre es imposible, creo que van a seguir, pero no sé, en 20 años sería un sueño que creo cualquier cerrista tiene, pero yo quería para terminar, ¿verdad? Volver un poco, creo que la vara, como ya dijo Benigno varias veces, la vara queda alta. El gobierno que recibe el presidente electo, Mario Audo Benítez, no es el mismo estado que recibió el presidente Horacio Cartes. Queda esa vara alta, queda un camino de no retorno en cuanto a la transparencia, queda un camino de no retorno en cuanto a las capacidades de los recursos humanos de quienes ocuparán los altos cargos, queda un camino de no retorno, de construcción de un Paraguay del siglo XXI. Aunque parezca un cliché, el gobierno de Cartes ha logrado que el dinero de las binacionales se inviertan en seguridad, se invierta en salud. Las patrulleras, las motos que usa el INSE se compró con plata de las binacionales. Las ambulancias se compraron con plata binacionales. Las becas que se dan se dieron con dinero de las binacionales. Las becas Carlos Antonio López, que hoy tienen más de 3.000 paraguayos por el mundo. Y hoy, y con eso termino, se ha producido un hecho trascendente que a lo mejor va a pasar desapercibido mañana en los diarios y en los canales. Sí. Hoy se firmó un convenio que permite que la universidad tecnológica más importante de Taiwán vaya a abrir en unos meses acá en Paraguay para jóvenes paraguayos con profesores de Taiwán, una universidad de ciencias y tecnología que va a permitir tener 100 egresados por año, jóvenes paraguayos de todos los niveles socioeconómicos. Que será un tema con invitados en el próximo programa, así que fuiste casi profético. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, ministro. Muy amable, muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Adeus. Adeus. Feliz día. Hasta el próximo jueves.